un placer saludarles y decirles que me encuentro muy grato, muy agradado de poder compartir esta mañana un rato con ustedes en esta jornada en la cual se escucharán distintas ponencias acerca de la educación técnica con una mirada de país. Pero yo quiero llevarlos en mi exposición a una historia que es mucho más micro, más pequeñita, más íntima, más doméstica, pero que en mi caso resulta muy significativa y espero que también pueda ser edificante para ustedes. El relato que les voy a plantear en estos minutos en realidad tiene un título que puede parecer críptico, es Del Sinfu a Berlín, pero yo creo que a los 10 minutos ya ustedes van a haber descubierto su significado. Del Sinfu a Berlín está estructurada en 3 capítulos, de manera que así ustedes también van viéndonos cuando ya nos aproximamos hacia el final y van respirando con más tranquilidad. El primer capítulo se llama Mano de obra barata, un subtítulo bastante duro, pero que hay que abordarlo. Y la historia nos va a llevar a un lugar que geográficamente no es tan lejano al lugar donde nos encontramos ahora. Esto es la 8ª región, la región vecina. Y en la 8ª región, en la provincia de Arauco, que está hacia la izquierda, ¿no es cierto?, de la imagen, se encuentra la provincia de Arauco. Una provincia bastante golpeada, ¿no?, por la pobreza históricamente. Y dentro de la provincia de Arauco, un pueblo aún más golpeado por la pobreza que se llama Curanilahue. Yo no sé si alguno de ustedes lo conoce. Sí, por supuesto. Usted es de Curanilahue. Bueno, yo también. Yo nací ahí en el pueblo y asistí a la escuela a donde iban también todos los niños. Hoy se sueña con que ojalá los niños vayan juntos a la escuela. En aquella época íbamos todos por necesidad, era la única escuela del pueblo. Y entonces concurrían los chicos descalzos que venían, ¿no es cierto?, de familias empobrecidas en Nahuelbuta y que habían llegado al pueblo a buscar mejor fortuna en las minas de carbón. Por lo tanto, esos chicos no tenían calzado. Y también iba con sus zapatos nuevos de charol, unas chicas muy bonitas, hijas del administrador de las minas de carbón. Y entre medio, sujetos como yo, con los calzados remendados por aquellos artistas verdaderamente del pueblo que eran los zapateros, que hoy día ya zapateros remendones, ese oficio ha desaparecido. Seguramente los zapatos heredados de nuestros hermanos mayores. Y bueno, la escuela fue ciertamente un lugar de aprendizaje fantástico. Yo recuerdo que aprendí a escuchar buena música de esas niñas y de los otros malillas de pie descalzo aprendí todas las diabluras que me pusieron a cubierto en mi adolescencia. Pero bien, el sueño mío era llegar al liceo, porque había visto caminar por el pueblo con uniformes azules, en esa época todavía con un cuello, pantalón plomo, a los jóvenes. Y a unas chicas hermosas, señoritas ya, y entonces yo quería ser también un liceano. Cuando entré al liceo, recién se había creado el 7º año, y el liceo, que era un edificio de madera, quejumbroso y muy deteriorado, nos recibió en unas salas donde se habían adaptado unos mesones y unas bancas. Entonces todos dejábamos las cosas encima y en las bancas, si alguno de mis compañeros se paraba en el extremo, el resto todos nos íbamos de espaldas. Entonces algunos, poco más pudientes, llevábamos de nuestras casas una silla para poder estar en clase. Cuando estábamos en clase, porque la verdad es que en ese liceo descubrí el valor de las horas libres. Casi nunca teníamos clases, porque no había profesores. El cura del pueblo, que era un tipo muy instruido, nos hacía como 3 asignaturas. El químico farmacéutico cerraba su farmacia para ir a hacernos química. La esposa de un médico nos hacía biología. No recuerdo otras asignaturas en este momento. Entonces,
vivíamos arrancándonos de las clases, yendo al cerro, encendiendo los primeros cigarrillos, las primeras cervezas, a los 11 años, 12 años, hasta que mi padre dijeron en alguna de las reuniones a solas, donde se reunían al interior del dormitorio, este no va a llegar muy lejos. Entonces hay que hacer algo con él. Y me llevaron a Concepción, al liceo número 1, que es como un liceo emblemático, que tenía internado, y allí, en ese gigantesco liceo, pasé 4 años, difíciles, porque en realidad la base que yo tenía era muy baja, entonces siempre, a pesar de todos mis esfuerzos, era el alumno del más bajo rendimiento del curso. Y mi profesor jefe todos los días lunes se encargaba de recordármelo. Llegaba para decir, revisemos el promedio del curso, porque todos los chicos eran muy brillantes. La semana pasada teníamos un 6,5, ¿por qué ahora tenemos un 6,2? A ver, ¿cuál es la oveja negra que tenemos acá que está bajando el promedio? Y ese yo era la oveja negra que con mucho esfuerzo lograba sacarme probablemente un 5. Pero aparte de ese profesor, ¿no es cierto?, que nos hacía ese bullying, había otros fantásticos, esos me gustaban. Una impronta fantástica. No sé si los trajes serían de muy buena calidad, pero todos parecían impecables con sus trajes. Se paseaban por los pasillos de la sala, hablaban de Egipto, Grecia, los dioses, la literatura. Y yo seguía con la mirada, ¿no es cierto?, todo esto, esas frases que caían y que me enriquecían. Yo dije, yo quiero ser profesor. Y salté a la Universidad de Concepción, estudié pedagogía y fui el primer profesor pedagogo que volvió al pueblo a hacer clases. Y allí pasé unos años maravillosos. Al comienzo repetí lo que había aprendido de mis profesores. Y lo que había aprendido de ellos en realidad era un poco de sarcasmo cada vez que se equivocaban los alumnos. Si alguno estaba desordenado, entonces yo aplicaba lo que había aprendido a la pizarra, 3 preguntas, muy difíciles, de manera que se saque un rojo y con ese rojo se quede tranquilo, no moleste más. Y entonces yo era el centro de la clase, yo sí me preparaba para dar grandes discursos, y si mis estudiantes aprendían o no, eso no me interesaba, porque eso no era parte de la pedagogía que yo había aprendido. Yo era el centro de la historia y mis alumnos eran la periferia. Hasta que un día me encontré con que en realidad era yo la periferia. Y en el centro estaban mis estudiantes y estaban aprendiendo. Y yo sentí que me querían más encima. Y yo sentía por ello afecto, y yo amaba mi profesión. Habían pasado 15 años. Eso me demoré en ser profesor. Y cuando ya me di por titulado de profesor, quedé pensando, yo puedo hacer más por mis estudiantes, pero como profe no voy a lograr mucho más. Yo debería estar en el cargo de la directora. Ella no quiere a los jóvenes. A ella no le interesan los chiquillos. Yo podría hacer mucho más por ellos. Pero ella todavía no va a jubilar. Y de enfermarse, no lo creo, que tiene una salud de fierro. ¿Qué hago mientras tanto? Me fui del colegio, del liceo, porque allí no nos daban muchas facilidades para trabajar como yo quería, pero los curas del pueblo tenían, la parroquia del pueblo tenía un centro de formación que le llamaban de educación popular, dirigido a mujeres jefas de hogar, dirigido a esos jóvenes que estaban en las poblaciones sin estudiar ni trabajar, los que le llaman hoy día los ninis, y entonces a ellos les entregaban un oficio, pero había que postular proyectos, recién había aparecido el FOSIS, el CENSE, y esos proyectos permitían que uno le entregara un oficio a los chiquillos, y después los conectaba con las pequeñas empresas del sector. Pero además nos exigía que pusiéramos psicólogos, asistentes sociales, entonces yo aprendí a trabajar con otros profesionales. Y me di cuenta que si todos confluíamos en lo mismo, esos chiquillos que estaban parados en la esquina, a punto de asaltar a alguien probablemente, se transformaban en excelentes trabajadores y agradecidos de la vida. Entonces yo descubrí algo distinto que no había visto antes. Pasé 6 años en eso y cuando habíamos logrado crear un centro potente en toda la zona, y estábamos llegando de Coronel a Tirúa aproximadamente, trabajando con jóvenes, con mujeres. Entonces ocurrió el milagro que alguien viene a golpear la puerta y me dicen, se te necesita en el liceo, la señora ha jubilado, y como tú siempre dijiste que querías ser director, te llegó el momento. Y yo no lo pensé más, y me fui a dirigir el liceo.
dije, estoy preparado. Con todo lo que he aprendido, estoy preparado. Bordeaba a los 40 años, fantástico. Y además, dije, voy a llegar al liceo más grande de la provincia de Arauco. Tenía más de 1000 alumnos. En el tiempo que yo no había estado en el liceo, había creado 3 especialidades. Ya no era solamente científico humanista, ahora tenía 3 especialidades. Mecánica automotriz, electricidad y una especialidad de maderas. Entonces yo llegué ahí, abandoné todo lo que había creado por allá, que era también muy bueno, pero en fin. Y me fui a dirigir a un liceo. Esa imagen en realidad no es exactamente la del liceo, pero la puse a colación ahí porque no encontré, no quedaba ninguna del liceo antiguo. La puse porque más o menos representa con lo que me encontré. Ese liceo municipal no tenía ya ni reja, ni cerco, y por allí los chicos se escapaban a la plaza del pueblo, por allí circulaban los perros, los chivos, las señoras del fondo del cerro bajaban por allí para cortar camino hacia la feria los días jueves y viernes. Y al interior eran las paredes descascaradas, vidrios sin reponer. Oiga, le dije al alcalde, pero usted tiene que hacer algo por esto. Me dijo, don Francisco, luz verde para todas sus iniciativas, pero no me pida plata, porque no tengo nada. Así, y yo dije, caramba, ¿qué voy a hacer aquí? En el interior la cosa era peor todavía. Ese fue el año en que yo asumí como director. Pero en el interior la cosa era peor. El liceo estaba, como ya dije, partido en 2, HC y TP. Y la parte técnica profesional era la que, ¿no es cierto?, estaba en un rincón. Las peores salas, las que se llovían. Y los chicos tenían, a los pocos, no tenían todos los profesores tampoco. Metámonos ahora a los talleres. No tenían insumos. La maquinaria estaba tirada por las esquinas. Yo no sé si todavía quedará algún liceo así. Ojalá que no. Pero con eso me encontré. Pero además, la gente estaba sin motivación, sin amor al trabajo, no se proyectaban. Y yo que había llegado feliz dije, caramba, ¿qué voy a hacer aquí? Me paré, recuerdo perfectamente en el patio, ¿qué voy a hacer aquí? Fíjense que hace poco tiempo, como 2 años, al interior de la quinta región, estuve haciendo una reunión con apoderadas de un colegio por ahí en La Calera, colegio técnico. Y estaba haciendo una reunión con ella y le pregunté, ¿cuánto valoraban el liceo para sus hijos? Y me dijeron que nada. Y que tenían a sus hijos allí nada más que porque no había otro lugar donde ponerlos. Pero que ese liceo era conocido por todo como el SINFU. Yo no conocía todavía esa expresión y pensé, SINFU, y trataba durante todo el rato, por no preguntarle qué es eso, yo trataba de buscar y de armar alguna cosa, algún concepto con eso. Finalmente tuve que rendirme, le dije, disculpe, ¿qué es lo que es SINFU? Ay, que usted no sabe, me dijo, sí, el SINFU es el liceo donde van los cabros que no tienen futuro, por eso se llaman así, sin futuro. Ah, dije yo. Volvamos a mi relato. Yo creo que cuando estaba en el patio, no lo sabía, ¿no es cierto?, pero yo estaba al frente de un SINFU. Eso es lo que yo sentía cuando estaba ahí frente a un liceo de 1000 chicos y yo veía que daban vueltas todo el día porque no estaban en clase, porque no tenían maquinaria, porque no tenían insumos. Y a mí me dolía la guata verlo. Y no me atrevía a entrarme y cerrar la cortina y no. Yo decía, aquí hay que hacer algo, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque allí descubrí el tema de la mano de obra barata, que a veces se dice, ¿no es cierto?, que uno envía estudiantes a las empresas y allí lo que tienen las empresas es mano de obra barata. Eso es mentira. O si es cierto, será en algunos casos concretos. A veces los directores, los profesores, estamos formando mano de obra barata cuando la formamos en esas condiciones. Pero bueno, el segundo capítulo es más alentador, se llama el hallazgo. Pero no ese hallazgo de algo que, oh, mira lo que me encontré, qué suerte que tengo. No, este es el hallazgo de alguien que anda con los ojos abiertos, que anda en la vigilia, mirando dónde están las oportunidades. Entonces yo reuní al equipo con el que iba a trabajar.
¿qué hacemos? Y allí viene la primera lluvia de ideas. Ya. Entonces, alguien dice, lo primero que tenemos que hacer es poner un cerco, porque si los chicos se nos arrancan, ¿cómo les enseñamos? Bien, dije yo, ¿usted, perdón, tiene algún cargo acá? No, yo soy profesora química. Usted va a ser la jefa de las especialidades. Pero yo no soy de especialidades, señor. No, usted lo va a hacer, porque me basta con lo que acaba de decir, pero que yo entienda que a usted le preocupa el tema de que sus chicos aprendan. Y así fuimos armando un equipo. ¿Y cómo vamos a arreglar el cerco si el alcalde dice que no tiene dinero? Ah, dijo alguien. ¿Han visto ustedes que a la entrada del pueblo apareció un aserradero? Alguien me dijo que ese era el más moderno de Latinoamérica. Exportan todo a Japón, por lo tanto, les debe quedar madera. Vamos, pidamos las maderas para parchar el cerco. Perfecto. Yo pedí la hora con este señor, el empresario. Fue la primera vez que yo tuve como director un encuentro con un empresario. El tipo jovial, nos recibió súper bien, la secretaria pasó con su bandeja de galletitas y café, yo quedé mirando eso, dije, esto es un buen estándar para que después tengamos mi oficina también. Bueno, entonces, mis compañeros estaban al lado escuchando a este señor que contaba cómo estaba instalando procesos de calidad al interior de su empresa, pero estaban aburridos, no porque no les interesara el tema, lo que pasa es que las urgencias que tienen los que dirigen establecimientos son terribles. Entonces, no estaban para voladas. Este señor me estaba contando de unas charlas que había estado con Maturana, y yo estaba fascinado, pero mis compañeros estaban preocupados. 5 para las 10, viene el recreo, se nos van a arrancar los cabros, tenemos que estar allá para ir a pararlos. A las 10 sirven el desayuno, y después hay que ir a buscar a los profesores que se hacen los lesos y no van nunca a tomar los cursos, entonces apúrate, me decían con el pie por debajo de la mesa, pide luego las tablas. Cuando llegó el momento de que yo pidiera las tablas, me dio vergüenza porque el tipo me daba una charla de calidad y yo me imaginé el cerco nuestro parchado, ¿no es cierto?, amarrado con alambre. No, esa ordinaria, dije, no puede ser. Así que me vine, me paré, y los demás me miraban como diciendo, ¿y las tablas? Y yo les dije, bueno, hemos venido a invitarlo a que conozcan nuestro liceo, nos ayuda a mirar la malla curricular y nos diga qué cosas son pertinentes, y todo el discurso. Y los demás me miraron como, bueno, y ahí yo gané un amigo ese día, que fue este empresario, y perdí liderazgo con mi equipo porque no me llevé las tablas. Pero lo invité, y cuando él llegó al liceo, era un día de lluvia terrible, donde todos estaban metidos, hacinados en los pasillos, porque no teníamos dónde ponerlo, los patios estaban descubiertos, el gimnasio estaba roto, entonces no nos quedó otra cosa que recibirlo a él en un pasillo. Y cuando él viene llegando y los muchachos estaban en los pasillos, mil jóvenes, pues imagínense, ustedes se empujaban uno con otro, y él viene por allá, alguien me dice, va subiendo el empresario. Madre mía, dije yo, este se va a llevar una pésima imagen de todo lo que hay aquí. Entonces algo así como, no se escuchaba nada, y yo con los brazos abiertos como diciéndole, disculpe, mire, la verdad es que nosotros siempre tenemos disciplinada la cosa, pero hoy día por la lluvia nada más, y yo estaba un poco así como con los brazos, él no me escuchaba nada, y él abre los brazos también y me dice, pero director, me dice, qué energía que se capta aquí. Usted va a llegar lejos con estos jóvenes. ¿No es cierto? Le digo yo, pase adelante, por favor. Justamente de esto le quiero hablar. Bueno, en realidad, allí partió una relación, él nos ayudó a mirar el liceo, y de toda esa relación surgió un grupo directivo con mucho emprendimiento. Desarrollamos con la ayuda de él, pero que no nos regaló nada. Simplemente nos ayudó en la gestión, en darnos ideas. Claro que también mandó a sus técnicos a reparar las máquinas que teníamos. Y con esas máquinas nosotros después empezamos a fabricar algunos muebles, también a elaborar maderas. Las vendíamos en el pueblo y con eso comprábamos la benzina. Y en un año teníamos funcionando todos los talleres. Todos felices. Y allí yo inauguré el tema de dar las boletas falsas. ¿Se acuerdan de toda esa historia que conocemos en el país que alguien ha puesto? Nosotros, claro, cuando alguien me pedía una boleta, ¿de dónde sacábamos boleta? Nosotros ni factura. Así que algún mueblista del pueblo nos facilitó una factura para que nosotros pudiéramos salir frente a impuestos internos sin ningún problema. Eso casi me costó el trabajo, por supuesto, porque me hicieron un sumario. Pero en verdad, si me hubiese ido preso no lo habría sentido, porque el amor, la pasión con la que yo estaba haciendo esas cuestiones a mí me liberaba de todo, Entonces, tampoco tenía mucha conciencia del daño que estaba haciendo. Hoy día no lo volvería a hacer, por cierto. Pero bueno, el tema es que gracias a eso
Generamos un movimiento en todo el colegio, pero no solo eso. Este señor empresario me permitió que los chicos llegaran a la empresa. ¿Cuál no sería, vamos a terminar, cuál no sería mi sorpresa, ¿no?, cuando yo veía a los estudiantes manejando maquinaria de última generación y ellos me hacían un guiño con el ojo como diciéndome, director, míreme dónde estoy. Usted que no me nos presta ni la pelota para jugar en el recreo, mire cómo estoy aquí. Y en realidad yo decía, si estos hacen algo con este equipamiento, ¿cómo lo repongo? Y el empresario me decía, no te preocupes, que estos fueron formados por los mejores maestros que tengo aquí. Entonces estos cabros son capos. Y efectivamente los chicos aprendían tanto que después se quedaban trabajando en ese aserradero o en los otros cercanos. Esto es algo similar a lo que hoy día nosotros conocemos como la formación dual. No es exactamente eso, pero a mí lo que me provocó eso fue una mirada diferente, porque donde yo había visto desorden, este señor empresario veía energía. Nosotros tuvimos al interior del colegio un cambio de mirada, donde veíamos pura dificultades, vimos también desafíos. Nosotros fuimos capaces de cruzar un puente que estaba roto, que era el de la confianza, porque en general en el mundo de la educación hemos estado más cerca de los sindicatos por todos nuestros familiares, ¿no es cierto?, más que de la empresa, y porque también desde la empresa nunca han hecho una mirada muy cariñosa hacia los establecimientos educacionales. Empezó todo un proceso de transformación al interior del establecimiento que nos llevó a ser un equipo muy emprendedor, donde generamos proyectos que pusieron a Curanilahue, al Liceo de Curanilahue, en un nivel expectante a nivel regional. Tuvimos proyectos que fueron fantásticos en el tema económico, manejábamos dinero, fuimos el primer liceo que tuvo jornada escolar completa, nos construyeron un edificio nuevo, que después se cayó para el terremoto, pero se volvió a construir otro mejor todavía. Teníamos un área de salud, un área de orientación vocacional, es decir, en 3 años ese liceo teníamos alianzas nacionales, internacionales, teníamos un montón de proyectos. Y me despido diciéndole que el más lindo de todos los proyectos que yo recuerdo, que les cambió la vida a muchos, y a mí también, porque a partir de eso yo me fui de Curanilahue a Santiago y he seguido una carrera que ya se dijo al comienzo. Esa es la orquesta de niños de Curanilahue. Y esa fue la primera de las orquestas de más de 300 que hay hoy día bajo el alero de la Fundación de Orquestas Juveniles. Con ella viajamos a Alemania y a España y daban un concierto día de por medio y estuvimos casi un mes por fuera. Evidentemente, yo tuve la suerte de ser el gestor de este proyecto y cuando estaban en Alemania, en el Parlamento alemán que está ahí en esa foto, tocaron allí ellos. A la salida, uno de los chicos me tira de la chaqueta para decirme, ¿sabe qué? Ayúdeme a venir a estudiar a Berlín, porque yo no quiero seguir siendo pobre. Yo no tuve tiempo de responderle porque andábamos en la calle ese día, habíamos salido y yo andaba preocupado de dónde no se me fuera a perder ninguno. Entonces no le respondí, me encantaría decirle hoy día que efectivamente ninguno de ellos es pobre. 40 chicos pasaron por esa orquesta, 39 salieron de la universidad. Eso fue una cuestión que la han estudiado desde tesistas de las universidades, ¿no es cierto?, hasta sociólogos. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué? Hay muchos estudios, ustedes se meten en Google, los van a ver. ¿Qué pasó allí? ¿Qué les cambió la vida a estos chiquillos? Entonces, bueno, yo creo que lo que les cambia la vida a estos jóvenes, y que me la cambió a mí también, por cierto, estos chiquillos salieron, todos son profesionales, uno de ellos toca en la Filarmónica de Berlín, ahora caímos en cuenta con el título, ¿no es cierto?, del Sinfu a Berlín. Uno de ellos toca en la Sinfónica de Berlín, se casó con una chica alemana hace poco. Casi todos estos chicos bordean los 40 años, son personas exquisitas, yo he visto varios de ellos después, cultos, sensibles. Y yo me alegro de haber sido parte del cambio que tuvieron en su vida y agradezco que también hayan ayudado a cambiar la mía. Y por eso les invito a ustedes hoy día a que también ayuden a cambiar la vida de jóvenes, señoritas, ¿no es cierto?, y jóvenes que gracias a este encuentro, escuelas, liceos y empresas, pueden tener también una oportunidad como la tuvieron estos chicos. Muchas gracias y disculpen por haberme pasado un poco del tiempo que me habían dado.